espero de que ustedes tengan la intención de aprobar la asignatura, pero lo van a hacer si estudian. Si no estudian, lamentablemente no lo van a hacer. Estamos en un primer parcial, por lo tanto es buen momento para que ustedes ya empiecen a poner todo de su parte, porque en caso contrario no van a estar en dificultades. No les estoy desahuciando de ninguna manera, tienen toda la posibilidad. Sin embargo, tienen que ya ustedes, por favor, si es que, como les digo, tienen la intención de aprobar la asignatura, entonces tienen que tomar en cuenta y tomar cartas en el asunto ya. Se les ha mostrado esta diapositiva a muchos estudiantes y yo les preguntaba, a todos les he preguntado, en todos los exámenes, en todos los grupos, he ido preguntando prácticamente lo mismo. ¿Y qué era? ¿Qué les preguntaba? Les decía, voy a marcar esto que es. Tardío Flores Reina, habilite su audio, por favor. Y si me puede responder, ¿qué es lo que yo acabo de marcar? ¿Qué es esto que estoy marcando aquí? Son las apófisis clinoides anteriores, doctora. No se escucha tardío. Perdón, yo estoy con. Ya, a ver, adelante. De las apófisis clinoides anteriores. Las apófisis clinoides anteriores. Si ustedes no me daban esa respuesta, entonces obviamente estaba mal. En otros grupos he preguntado qué es esto. Voy a poner de otro color porque aquí tenemos el rojo. He preguntado qué es esto. A ver. Saúl Villalba Jiménez, habilite el audio. ¿Qué es lo que yo he pintado? Lo que pinto era lo de abajo, ¿cuál era? Es que estoy tomando apuntes y no me di cuenta. ¿Qué es, Saúl? ¿Has visto lo que he pintado? A ver, esto es lo que estoy pintando en este momento verde. ¿Qué es? ¿Me estás escuchando, Saúl? Sí, le estoy escuchando. Saúl Villalba. ¿Dónde está su compañero? Creo que se fue. Entonces, ahí, ¿cuál era la respuesta? ¿Quién puede dar la respuesta? Doctora, el canal transverso. ¿Quién me ha respondido? Jesús Dice, Gutiérrez. es el canal transverso. ¿Y qué elemento anatómico es el que ahí se encuentra? Antes de que, no sé si me respondió Saúl. Jesús Gutiérrez, doctora. No, sí, ya, pero antes estaba preguntando a su compañero Saúl, que no me respondió ni siquiera si me escucha o no me escucha. Saúl, ¿escuchas o no escuchas? Bueno, si no me están ni escuchando ni nada, entonces la verdad es que no le veo mucho sentido a que ustedes estén eh, en las clases, ¿no? Realmente no sé si su compañero me escucha o no me escucha.
Creo que no me estaban escuchando. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctora, ahora recién. Sí, doctora. Ah, ya, sí, porque se cortó, ¿no? Sí, ya. Entonces les decía que primero lo que les he mostrado eran las apófisis clinoides anteriores. Un ratito, por favor. Si tienen algún problema en el que no me escuchan o hay algo distinto, por favor me van a avisar porque no sé qué he apretado aquí y algo me está saliendo medio raro. Ya. Entonces les decía que les había mostrado aquí primero, ¿qué es esto? Les decía, y muy pocos me han respondido, y eran simplemente las apófisis clinoides anteriores. Ahora, ¿ahí ha habido algún otro momento en que algunos otros estudiantes les he hecho esta pregunta? ¿Qué es esto? Les he preguntado. Y si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de esta parte, hemos dicho, en esta otra diapositiva vamos a ver que está más aquí. Están viendo lo que les estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Entonces, cuando he marcado aquí, apófisis clinoides anteriores. Cuando marcamos aquí, canal transverso. ¿Qué elemento aquí descansa o se apoya? El quiasma óptico. Ahora, cuando hemos hablado de el borde interno de lo que son las alas mayores del esfenoides, aquí hemos nombrado varios elementos que ni siquiera les he dicho que me digan qué pasa por aquí ni nada por el estilo. ¿Qué es esto? ¿Qué se llama eso que he marcado? Cualquiera de los estudiantes habilite su audio y La hendidura esfenoidal. la hendidura esfenoidal. Después vengo con el agujero redondo mayor, después vengo con el agujero oval y luego el agujero redondo menor. Aquí también lo tengo más claro, por eso es que lo marco en este lado. Y en las tareas, por ejemplo, que han hecho muchos de los estudiantes, si ustedes recuerdan, yo he empezado marcando en este lado y luego me vine a este otro lado simplemente porque el agujero se nota más, no porque aquí no tengamos lo mismo. Y muchos han entendido que este agujero redondo menor solo está en este lado y no está en este lado. Entonces hay cosas que realmente no sé hasta qué punto me están entendiendo, pero ¿cuál es el problema? Básicamente que ustedes no preguntan cuando algo no entiende. Ahora, aquí tenemos otro agujero que les he preguntado a muchos estudiantes en el examen oral y esto simplemente era el agujero rasgado anterior, que no, la mayor parte de los estudiantes no me respondía. Después, bueno, estos sí han respondido lo que se supone que es el, ¿qué es eso? Agujero magno. Foramen magno, me han dicho, porque estaba bien la nomenclatura, no está mal, les he aceptado que me digan también con otra nomenclatura porque también se ha llevado. Esto les he preguntado, ¿qué es? Estos son las fosas cerebelosas, es una pregunta sumamente amplia, no es algo que esté rebuscado ni nada por el estilo, ¿ya? Después han habido otros estudiantes a los que les he preguntado, vamos a ver, aquí les he preguntado, ¿qué es esto que estamos viendo aquí? ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Es la cara superior de la lámina horizontal de quién, del etmoides. Eso es, ¿no es cierto? Ahora, les he preguntado qué es lo que vemos aquí. También. ¿Qué va a ser esto que estamos viendo aquí? La cresta frontal. Aquí, ay, perdón. Ya, entonces si ustedes se fijan, no son preguntas difíciles, no es nada rebuscado ni nada por el estilo. Hemos pasado a este hueso, que siendo este hueso tan complejo, les he preguntado
las cosas más sencillas. Les he preguntado qué es esto y muchos no sabían, no me han respondido nada aquí. Es como si estaríamos nosotros en nuestro rostro, no sabríamos en qué parte están los ojos, la nariz y la boca. Hay cosas que son absolutamente elementales. ¿Qué es esto? Les he preguntado y he rayado de esta manera y no me respondía. Eso es el borde superior de la apófisis cigomática. Si ustedes me dicen solo apófisis cigomática, si me responden así, entonces no se le da por válida esa respuesta. ¿Por qué? Porque ya estamos conociendo los huesos de manera individualizada, cada uno tiene partes y cada parte tiene otras partes que se van desarrollando, aunque suene bastante redundante, ¿no es cierto? Ahora, han habido estudiantes que incluso les he hecho esto y les he dicho, ¿qué es esto? Y me han dicho, es la porción del peñasco. Si nosotros, no es difícil, y les digo con todo respeto, darse cuenta que esto es la escama del temporal. Solo eso les he preguntado, solo tenían que decir, es la escama del temporal. Ahora, les he preguntado a muchos, casi a todos los grupos, he hecho la misma pregunta, ¿qué es esto? Solo tenían que decir apófisis mastoides. Más atrás, aquí, ¿qué es esto? Esto es incluso les he dicho, donde se inserta el segundo vientre del músculo digástrico. Simplemente la ranura digástrica, esto, nada más. Después he pintado esto y les he dicho, ¿qué es eso? Partes he preguntado, no he preguntado ni siquiera los detalles más pequeños. Eso es la apófisis estiloides. ¿Esto qué va a ser? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está pintado ahí con color verde? ¿Esto qué es? El conducto auditivo. El conducto auditivo externo. Si me dicen solo conducto auditivo, tampoco está completamente respondido, porque el conducto auditivo externo es el que tenemos aquí. Entonces, los nombres son completos, ¿no? Eso es lo que tienen que decir. Ahora, esta imagen les he mostrado igual. En todos los grupos he mostrado. Y lo primero que les mostraba que era, aquí hacía una línea de esta manera, incluso así, de manera aserrada, para que se den cuenta. Si se está marcando algo así, obviamente que no va a ser, pues, tiene su razón de ser, ¿no es cierto? Y entonces, esto que yo he marcado aquí, ¿qué es? Es la sutura metópica. Les he pedido 1000 veces que en el horario del examen, ahora lo pueden hacer porque ahora estamos repasando, pero en el horario del examen no me tenían que responder preguntando, ¿no ve? Ya sea para bien o para mal, durante su examen ustedes tienen que responder porque ya no es hora de hacer preguntas. Esta es la sutura metópica. Más arriba se supone que tenemos la glabela y aquí les hacía unos dibujos de esta manera para que se den cuenta. ¿Qué es eso? Eminencias o protuberancias frontales. Sí, y después aquí otra pregunta que he hecho en este hueso es marcando de esta manera las apófisis orbitarias que son externas. Y si hay externo, lógicamente, entonces si marco aquí es interno, ¿no ve? Entonces, apófisis orbitarias internas y apófisis orbitaria externa. Ahora, para empezar, les decía en el examen, ¿qué es ese hueso y qué cara de ese hueso es? Me decían, es el frontal y qué cara. Y me decían cara posterior, o si no, cara interna. Ustedes se dan cuenta que me digan que esta es la cara interna. ¿De dónde yo, como docente de anatomía de estudiantes de primer año, puedo admitir que me digan que esto es cara interna?
Incluso les decía, aquí tenemos, es que cuando uno estudia algo se da cuenta hasta cuando les dan pistas, ¿no ve? Pero cuando no estudia nada, no, así yo les esté leyendo el libro, no, pues no se dan cuenta de nada. Les decía que hay unas partes prominentes que les he explicado que en el bebé, en el recién nacido son bastante prominentes, en la niñez también. Después pasa a la edad adolescente y se van haciendo más planas. En los adultos ya deja de ser tan convexo y todo eso, porque eso es lo que se ha avanzado y de esa manera se les ha explicado durante las clases. Sin embargo, lógicamente, si cuando yo estoy explicando, ustedes están en otra cosa, entonces no van a recordar con nada de lo que yo les diga, no van a recordar porque no están ahí. Gabriel Gutiérrez Rendón, creo que es, ¿está o no está? Gabriel Gutiérrez, no veo a ninguna persona ahí. Y si no hay nadie, entonces no veo el sentido de que esté ahí. Ya. Vamos a seguir repasando. ¿Saben por qué les estoy mostrando? Para que ustedes se den cuenta que las preguntas que se les hacía no eran preguntas que estén rebuscadas ni nada por el estilo. Conforme voy pasando las clases, yo lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, veo estudiantes que realmente me dejan con la cámara ahí y me enfocan el techo o la pared y no hay ni siquiera su presencia. Hay otros estudiantes que se nota que están haciendo otra cosa. Entonces, los he estado eliminando y lo voy a seguir haciendo porque no le veo mucho sentido. Por eso les doy también oportunidades de varias veces hablarles, pero si no responden nada, entonces bueno. Y lo primero que hacen es invadir mi celular después con, ¿qué pasó? Estoy aquí, no le vi, no escuché, no. Pero no es necesario que den explicaciones inbox. Ya todo lo que nosotros tenemos que hablar es aquí durante esas clases. En esta imagen que he mostrado a varios estudiantes, lo que les he pedido, si ustedes recuerdan, hemos llevado en los cortes anatómicos lo que son corte coronal o frontal, corte sagital y corte transversal, que hemos llevado en un dibujo con todo el cuerpo humano, en posición anatómica, obviamente. Aquí son los mismos cortes, solamente que están en la figura del cráneo, nada más, pero son los mismos cortes. Entonces, si yo sé de qué se tratan los cortes, no me voy a confundir de ninguna manera con esta imagen. Y les he dicho, aquí hay una línea roja que está dividiendo el cuerpo y está marcado con el inciso Z. ¿Qué tipo de corte es? ¿Y cómo divide el cuerpo? Cualquiera de los estudiantes puede responder. Habiliten sus audios ustedes, por favor. Es corte sagital, doctora, y lo divide en izquierda y derecha. Entonces es un corte sagital que divide. Y cuando uno sabe la respuesta, no le tienen que estar sacando con cuchara, ¿no ve? Entonces dice, es un corte sagital que divide el cuerpo en dos partes iguales y se llaman derecha e izquierda. Está pasando por, en este caso, el medio de lo que es el cráneo, dividiendo la parte de la cara, porque es lo que estamos viendo aquí, en dos mitades iguales, derecha e izquierda. Con el color verde, aquí marcado con el inciso Y, está dividiendo el cuerpo en dos partes, en este caso solo el cráneo, en dos partes que son desiguales, que son distintas, son partes diferentes y se llaman anterior y posterior. ¿Por dónde está pasando? Está pasando por la sutura coronal, que es la sutura también llamada frontoparietal. Eso es lo que tenían que responder. Ahora, no lo han hecho de esa manera. Ninguno de los estudiantes he tenido que sacarles con cuchara la respuesta. Sin embargo, algunos sí han podido responder. Con esta línea azul
marcado con X, tenemos un corte transversal que divide al cuerpo en dos partes que también son partes desiguales. Una se llama superior y otra se llama inferior. Entonces, fíjense dónde estaba lo terriblemente difícil o complejo. Tiempo para responderles he dado. Lo que pasa es que como no tenían qué decir, entonces, bueno, no decían nada, ¿no? En esta imagen que también he mostrado a varios de los estudiantes, lo primero que les he dicho, que se llama, ¿qué hueso es? Para empezar, es el hueso maxilar. Algunos me han dicho maxilar superior. Les he dicho en clases que esa nomenclatura ya no estamos usando, sin embargo, se les ha dado por válida también la respuesta, ya sea maxilar superior o de manera más correcta, simplemente maxilar, ¿ya? ¿Y qué cara del maxilar es? ¿Cuántas Externa. caras tiene este hueso? La cara Dos externa. caras. Tiene dos. ¿Cuántas caras? Un poco más fuerte, por favor. Tiene Tiene dos dos. caras, doctora, interna y externa. ¿Y la que estamos viendo aquí cuál es? La Externa. externa Y lo que está marcado con color rojo, es la Apófisis Apófisis piramidal. palatina. apófisis, ¿qué? Apófisis piramidal. Apófisis piramidal, eso nomás tenían que responder. Ni siquiera les he dicho cuántas caras tiene la apófisis piramidal, cuántos bordes tiene, qué tenemos en la cara superior, nada. Aquí les he dicho, tenemos una eminencia, todavía les he dicho. La eminencia canina, algunos se han ubicado, otros no. Aquí tenemos lo que corresponde a la fosita mirtiforme. A muchos de los estudiantes les he señalado eso. Hasta ahí, si he marcado hasta ahí, ¿qué es eso? Esa es la apófisis ascendente. Ahora, a otros estudiantes he marcado todo esto y les he dicho qué es. Si marco hasta aquí abajo, entonces, ¿qué es eso? Eso es el borde anterior de este hueso. Y a otros estudiantes les he preguntado, en este borde anterior, aquí tenemos una estructura que cuando se une con el hueso del lado opuesto, en esta parte, se une y forma aquí un elemento que se llama, Espina porque nasal aquí anterior. tenemos una semiespina, incluso, ¿saben qué? Así les he dicho, aquí tenemos una semiespina y completamente perdidos. Uno que habría estudiado, entonces hubiera dado cuenta, semiespina, aquí tenemos la espina nasal anterior, pero como al que le di la pista no sabía, no había ni mirado por si acaso su libro, ni nada ni las clases seguramente, entonces no sabía de qué le estaba hablando. Después les he dicho esto que se llama borde posterior. Alguno de los otros estudiantes ha tocado esto, ¿qué es? Y no han sabido responderme. Borde inferior. Es que, ¿saben por qué no se ubican para nada? Porque no estaban ubicados en lo que era la posición anatómica. Entonces, en una posición anatómica, esto siempre va a ser superior, aquí esto va a ser inferior, anterior y posterior. Entonces, obviamente, no se han orientado de esa manera, ¿no? Y bueno, ahora he puesto a muchos otros estudiantes, les he puesto esta imagen y les he dicho, ¿qué es eso? Es la cara interna de este hueso maxilar. ¿Y qué estamos viendo? Les he dicho, la cara interna. Y les he preguntado, ¿esto qué es? ¿Por qué he marcado esto? Porque yo he explicado esto y he pintado de esta manera. Por eso les he preguntado. Esta es la apófisis palatina y les he dicho que esta apófisis palatina, si ustedes leerían su libro, ahí se darían cuenta que incluso en el libro está dividiendo en fracciones, ¿no? Y esta apófisis palatina, el libro menciona que todo lo que queda por arriba se llama la porción suprapalatina y todo lo que está por abajo la porción infrapalatina.
Esta apófisis palatina, ¿cuántas caras tiene? Tiene una cara superior que forma el piso de las fosas nasales y una cara inferior que forma el techo de la cavidad oral, ¿no es cierto? O sea, el techo, la bóveda bucal. Ahora, les he pintado de esta manera y les he dicho, ¿esto qué es? Esa es la apófisis ascendente de este hueso. En esta apófisis ascendente hay dos crestas, que son crestas turbinales, superior e inferior, o también llamadas crestas para los cornetes o simplemente crestas anteroposteriores. La superior es la que se va a articular con el cornete medio y la inferior se articula con el cornete inferior, que es un hueso independiente. Ni siquiera les he pedido esa descripción. Y aquí al medio tenemos ese otro elemento que se llama, ¿qué se llama? El atrium. ¿Qué se llama lo que tenemos aquí? Entre las dos crestas tenemos lo que es el atrium. El atrium es. Aquí tenemos un canal que no les he preguntado. Aquí tenemos una cresta que creo que a un estudiante he preguntado y no me ha respondido. ¿Y qué es esto? Les he dicho. Para que ustedes vean. ¿Qué es eso? Les he preguntado y no sabían algunos. Otros sí me han respondido, pero obviamente es la entrada a lo que es el seno maxilar. Y se les ha explicado eso. Y no, se les ha explicado bastante de este hueso, incluso lo que son los bordes. Aquí va a ser el borde posterior, cara superior, cara inferior. Aquí vamos a tener lo que es un canal y todo eso se les ha explicado. Pero no les he preguntado con ese detalle tampoco. Les he preguntado bastante superficial y lamentablemente algunos no me han respondido. En esta imagen, por ejemplo, todo lo que estamos viendo aquí es la cara inferior de esa apófisis palatina. Y esta cara inferior de la apófisis palatina es precisamente el techo de la cavidad bucal, ¿no ve? Y esta cara inferior, aparte de tener dos caras, esta apófisis palatina tiene bordes, ¿no es cierto? Porque tiene la forma más o menos cuadrilátera. Este va a ser borde. ¿Por qué se llama este borde? Les he dicho. Y no me han respondido. Creo que un estudiante me ha respondido. Va a ser borde interno. ¿Por qué? Porque se está, o borde medial también se llama, y es el que se está articulando con la apófisis del lado contralateral. Ahora, esta parte va a ser la parte externa que se une a lo que es... No, ni siquiera. Aquí se une a lo que es el cuerpo del hueso. Este va a ser borde posterior, que es el que se está articulando ¿con quién? Con el hueso que está más atrás, que es el palatín. Pero tampoco les pregunté eso. Aquí, en esta imagen, ¿qué les he mostrado? Sí les he mostrado, les he dibujado esto y les he dicho, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Y muy pocos estudiantes respondían, ¿no? A ver. Les he marcado precisamente esta apófisis ascendente. ¿Eso qué es? Les decía, es la apófisis ascendente. Solamente eso tenían que responder. Ahora, aquí, en este hueso, en el unguis, que ya lo hemos también estudiado, les he mostrado esto. ¿Qué borde es? Es borde obviamente inferior, este va a ser superior. Este es el borde inferior. ¿Con quién se articula? Aquí está en la imagen. ¿Con quién se está articulando? Con
Los cartílagos, nada más. Aquí creo que a muy pocos estudiantes les he mostrado esta imagen, pero aquí estábamos viendo lo que es la apófisis crista galli, ¿no es cierto? Con toda esta parte. Y en esta cara, en la cara interna, lo que sí les he preguntado, en la cara interna de las masas laterales, ¿qué es lo más importante que podemos encontrar? Les he dicho. ¿Qué hay? Y prácticamente que es lo único que se ha descrito. En la cara interna de las masas laterales encontramos ¿qué cosa? ¿Quién puede responder eso? Cornete superior y cornete medio. Sí. Exacto, ¿no ve? El cornete es superior y cornete medio y obviamente en el espacio vamos a encontrar lo que es el meato, ¿no? Sin embargo, no sé realmente dónde estarán cuando estoy pasando clases. Tal vez como ahora que algunos ya han apagado sus cámaras y no sé ni siquiera si estarán ahí o no. Ahora, aquí lo que más he preguntado es, ¿qué se llama? Les decía esto, tenían que decir hendidura esfenoidal. Nada más. Ahora, les he dicho esta parte, ¿qué se llama? ¿Qué se llama esto que estoy pintando? Senos frontales. ¿Qué se llama? Las Nadie fosas sabe qué se orbitales. llama esto que estoy La fosa pintando. orbital. O fosas orbitarias. ¿Qué se llama? Orbitarias. Un poquito más fuerte, por favor. No sé Fosas si es orbitales. mi audio el que está mal o es el de usted. Ay, no, perdón. Es el mío, es el mío. Un ratito. Un ratito. Ahora sí. ¿Qué se llama eso? Fosas orbitarias. Eso. Y lo que les he preguntado cuando me han dicho son las fosas orbitales. Les he preguntado, ¿y estas fosas, estas porciones, estas fosas, qué parte de la cavidad orbitaria van a formar? ¿Qué parte? El techo. Superior. El techo o parte superior. Eso nomás era lo que tenían que responder. Aquí, ¿qué les he preguntado? Aquí he preguntado solo dos cosas. ¿Qué es esto? La ¿Qué se cresta llama? de ¿Qué cresta? La cresta occipital externa. Y aquí la protuberancia, perdón. Y aquí la protuberancia occipital externa. externa. Te tienen que decir los nombres completos. ¿No ve? Y la protuberancia occipital externa. Aquí algo más he preguntado y ha sido precisamente que he hecho aquí el dibujo de lo que son estas estructuras, que son los cóndilos del occipital. ¿No ve? Eso he preguntado en esta diapositiva. Como verán ustedes, qué complicado no estaba. De aquí no les he preguntado nada. Aquí he preguntado algo, lo mismo he marcado de las apófisis clinoides anteriores. He marcado aquí las apófisis clinoides posteriores. Y les decía, son 4. Les he preguntado también aquí, porque era fácil de encontrar lo que es esta porción de esta parte que es la silla turca. Y nada más. Eso les he preguntado ahí. Difícil no está. Ahora, en esta diapositiva les he dicho, tenemos una vista exocraneal y endocraneal. Aquí he preguntado algo que muchos estudiantes no sabían. Les he dicho, ¿qué se llama esto? ¿Qué se llama esta sutura? Esta precisamente es la sutura frontoparietal, pero me tienen que decir es la sutura coronal. ¿Por qué tenemos que saber qué es la sutura coronal? Porque precisamente la hemos repetido varias veces cuando hemos hablado de lo que es
de lo que son precisamente los cortes anatómicos para poder entender cómo se dividen y todo eso, hemos mencionado esta sutura coronal y hemos dicho que se llama coronal porque hemos dicho que es el lugar donde asienta la corona. Entonces, difícil no estaba. Cuando se da un relato, por ejemplo, de una sutura, se llama así por esto y por el otro. No es simplemente por el hecho de querer hablar más. Es para hacer de que se pueda grabar de mejor manera y nosotros sepamos por qué se llama así y podamos entender. Entonces, para eso les he dicho, porque así, aquí asienta la corona. Es hasta para que uno relacione coronal con corona. Entonces, tiene su utilidad, esta explicación que se da, que a veces un poquito les aburre, pero la idea es que ustedes se puedan acordar con todos esos detalles que ni siquiera son muy amplios, porque no llevamos anatomía de manera muy minuciosa. Estamos llevando lo más grande. Y si ustedes leerían su libro de Testí, ahí se darían cuenta que son muchos los elementos que estamos pasando por alto, porque la anatomía descriptiva en sí es una anatomía sumamente detallada que no la estamos desarrollando a su cabalidad. Sin embargo, con lo poco que estamos llevando, tratando de abarcar lo más útil para la carrera, ustedes no están estudiando como tiene que ser. Entonces, he preguntado aquí, ¿qué se llama esta sutura? Fácil es decir, la sutura del parietal con el parietal. Pero es la sutura sagital y precisamente el corte sagital es el que pasa por esta línea y todo eso. Entonces, hay un motivo por el que se les pide, porque se les ha explicado, ¿ya? No es que esto no se les haya explicado ni nada por el estilo. He mencionado todo eso lo que les estoy diciendo. Ahora les he dicho aquí tenemos unos, y he dibujado de esta manera, y todas las veces que he explicado, he hecho el mismo tipo de gráficos para que ustedes se den cuenta. Así, aquí he hecho así, y luego he puesto así como una especie de puntos. Y les he mencionado, les he dicho, estas son las eminencias mamilares, impresiones digitales y eminencias mamilares, ¿no ve? Precisamente para que hasta con el gráfico se den cuenta que estamos hablando de lo mismo. Pero si yo no miro lo que se está haciendo, pues sí, cuando estoy yo haciendo mis dibujos de apenas con el pulso que me gasto, están mirando siempre a otro lado, lógicamente no se van a ubicar, ¿no? De por sí yo entiendo que en la virtualidad mantener y captar la atención de los estudiantes donde en una hora no es fácil. En el aula tampoco es sencillo, les digo, porque me atienden 15 minutos y luego ya empiezan a volar. Sin embargo, por lo menos los veo y ustedes también están ahí y nos es un poco más fácil, un poco se descansa y luego continuamos y todo eso. En este tipo de clases que tenemos que pasar, todo esto se complica. Lo entiendo perfectamente, no solamente se complica para ustedes, créanme que también para los docentes, pero si no ponemos la voluntad se complica más todavía. ¿Qué es esto? Les he dicho, ¿qué es esto? ¿Qué se llama? Y me decían cualquier cosa. Esa es una vértebra cervical. Si me dicen es la cervical, pero la cervical, ¿qué? Ustedes no me pueden responder de manera que no sea concreta y con nombre y apellido del hueso. Porque me respondían, es la cervical. Es una vértebra cervical. Entonces, no es que yo tenga que dar las cosas sobreentendidas. Y si el estudiante sabe de lo que está hablando, ¿qué le cuesta decir? Es la vértebra cervical. Entonces, los nombres completos, por favor, digan, tienen que decirme los nombres completos.
Ahora, en esta vértebra cervical, a todos les he preguntado lo mismo. Les he dicho, ¿qué es esto? Afortunadamente, muchos sí me han respondido, me han dicho, es y uno se da cuenta. Un estudiante que sabe de lo que está hablando, dice, esto es la apófisis transversa que en las vértebras cervicales es bituberculosa y tiene un tubérculo que es anterior y un tubérculo que es posterior. Este es un estudiante que está respondiéndome, mirando a la cámara y tiene idea y sabe y está orientado en lo que me está respondiendo. Entonces, lógicamente, yo me doy cuenta que sabe de lo que está hablando y paso a otra cosa y ese ya es un punto que está bien calificado. Cuando les tengo que sacar con cuchara la respuesta, es distinto, ¿no? Luego les he preguntado qué es esto. Después he preguntado qué se llama esto. La apófisis espinosa, que es también bituberculosa. Les he preguntado esto, ¿qué es? Carillas articulares. Y luego les he dicho, en este cuerpo, en las vértebras cervicales, aquí tenemos unos elementos que se llaman lunares, algo así. Apófisis semilunares. Estas apófisis semilunares incluso se ha explicado por qué, cuál es el sentido de la existencia de esas apófisis semilunares, cosa que no les he preguntado, pero que se ha explicado. He puesto esta imagen a muchos estudiantes y les he dicho, desde el punto de vista anatómico, el esfenoides, ¿qué partes ofrece para estudiar? ¿Qué partes tiene el esfenoides para que las estudiemos? Y ¿saben qué me respondían? Y aquí, por favor, espero que se ubiquen bien. Se den cuenta que no es cosa de capricho del docente que no quiere aceptar sus respuestas. Me empiezan a responder de esta manera. Tiene un cuerpo, tiene una cresta, tiene un pico, tiene cara posterior, tiene ala menor, tiene ala mayor. Entonces, se hacen un bollo total cuando la respuesta es absolutamente simple. ¿Y por qué se hacen una confusión tremenda? Porque me han respondido de forma muy desordenada. Si ustedes se fijan en su libro de anatomía, una vez más les digo, ahí dice, y yo les he explicado en clases, les he dicho, este hueso que tiene la forma como de un murciélago, en otros libros está como de mariposa, como ya, una cosa con alas, mariposa, murciélago, lo que le quieran llamar. Pero tiene para su descripción anatómica, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece un cuerpo, 2 alas mayores, 2 alas menores y apófisis pterigoides. Esa es toda la respuesta. Y como ustedes ya le van, es como si a mí me preguntarían, ¿qué partes tiene el cuerpo humano? Tiene lo que es la cabeza, tiene extremidades superiores, tiene el tronco y tiene abdomen, y luego tiene lo que son extremidades inferiores. Esa sería una respuesta, ¿no ve? Pero si yo digo, ¿qué partes tiene el cuerpo humano? Tiene la cabeza, luego tiene unas rodillas, luego tiene extremidades superiores, después tiene dedo pulgar derecho, dedo pulgar izquierdo, tiene los codos, tiene los pies, tiene nariz, tiene 2 ojos. Entonces, ahí ya me he hecho una confusión total. Por eso es que se dividen los huesos en partes, se dividen en caras, se dividen en porciones. Una vez que yo estoy en una porción, recién empiezo a describir. Lo que yo les pedía a muchos en este hueso era que me digan eso. Tiene un cuerpo, 2 alas menores, porque me dicen ala menor, me dicen. Uno, les digo, sí, un ala menor, un ala mayor. No, un ala menor, 2 alas mayores. Entonces, sus respuestas son bastante confusas y por eso todavía les digo, a ver, de nuevo, les decía, en forma ordenada, porque no está yendo bien. Otra vez la respuesta.
¿Y qué es lo que consigo del estudiante? Que se enoje, ¿no ve? La mayoría de los estudiantes después de su examen se han enojado conmigo. Empiezan a decir, cuando empezamos el examen, buenas noches, buenas noches, buenas noches, todo amables, ¿no ve? Termino el examen, les digo hasta luego y ninguno me responde. Y se salen ese ratito, enojados, ofendidos, dolidos en el fondo de su alma y deseándome, no sé, 1000 cosas. No muy buenas, creo. Afortunadamente no me llegan sus tiernos deseos. Pero no es la idea perjudicar a nadie, a ningún estudiante, ni sacrificar a ningún estudiante de ninguna manera. La idea es que ustedes aprendan y sobre todo que se den cuenta si están aprendiendo o no. Ahora, su enojo, que también lo entiendo y no me molesta, lógicamente, todos hemos sido estudiantes, nadie se va a hacer el santo ni nada por el estilo, ¿no ve? Pero esa rebelión que ustedes tienen y ese enojo que les causa, si lo encaminan de una manera adecuada, puede ser más bien una ventaja más que una desventaja. Enójense todos y en el siguiente examen respondan absolutamente todo lo que se les pregunte, participen en las clases. En resumen, si le dejan a la docente callada, sin qué más preguntar, entonces ese triunfo es muy personal y ustedes se van a sentir muy satisfechos de que yo no pueda decir nada más. Me ha sucedido con muchos estudiantes en toda esta época presencial. Siempre se enojan también cuando pasaban a dar sus repasos ahí adelante y todo eso. Esa es la rebelión propia hasta de la juventud, que no tiene por qué tampoco ser... o sea, yo no lo tomo así, de una manera ofensiva, ni que les pongo una línea roja, ni nada por el estilo. Entiendo completamente, pero ustedes son los que tienen que encaminar esa rabia y esa rebelión, porque se están enojando porque ustedes son los que no. Gracias. Sí, entonces, por favor, cuando se les haga esta pregunta, ¿qué es lo que ustedes tienen que responder? Lo que he preguntado. Juan Carlos, por favor, apaga tu micrófono. ¿Pueden, por favor, apagar su micrófono? Sí, porque estamos escuchando que le está haciendo un cuestionario y queremos escuchar la clase. Entonces, les decía, ¿qué tenían que decir? Tiene un cuerpo. Ahora, si yo les pregunto, y ahora empieza a desarrollar el cuerpo. Entonces, recién, el cuerpo tiene forma cuboidea, por lo tanto, se consideran en él 6 caras, una cara anterior, posterior, una cara superior, inferior, 2 caras laterales. Recién, ¿ya? Pero sobre todo en estos huesos, bueno, en realidad en todos, pero en los huesos más complejos, el libro de por sí nos da un orden para que no nos vayamos a confundir. Luego les he preguntado, ¿qué es esto? A todos les he mostrado las mismas imágenes. Ya, la cresta anterior, está bien, la cresta anterior del esfenoides. Si me dicen solo la cresta de quién? Del esfenoides. Ya. Entonces, luego, pero ¿qué cresta? Porque también tenemos cresta en otras caras, ¿no ve? Entonces, digan nomás, pues, anterior. Si no me dicen anterior, yo puedo suponer que no saben de qué cara están hablando. Además, tiene su nombre completo. Luego les he preguntado qué se llama esto. Es la entrada a los senos esfenoidales, nada más que eso. ¿Por qué he puesto esta cara? Es la más sencilla. Si ustedes revisan lo que han sido, lo que es la descripción de este hueso, lo que hemos estudiado, esta cara es la más sencilla. Y eso es lo que se les ha preguntado. Después les he marcado, ¿qué es esto? Apófisis, el pico rostrum, que resulta, incluso hemos hablado en las clases de aquí, la cara anterior tiene su cresta anterior, la cara inferior también tiene su cresta inferior. Cuando ambas se encuentran, forman precisamente este elemento que está aquí abajo, que se llama el pico rostrum. ¿Ve? Después les he preguntado, ¿qué se va a llamar esto? He preguntado a alguno de los estudiantes. Esta parte. Esto.
Eso solamente es la cara superior de las alas menores. ¿Por qué pregunto eso? Porque ahí yo ya me doy cuenta que ustedes saben que las alas menores tienen dos caras, una cara superior y otra inferior. Con que me digan, es la cara superior de las alas menores, yo ya sé que se dan cuenta de todo eso. Después, hemos hablado, bueno, hemos pasado a esta otra diapositiva y les decía, ¿qué es eso que está ahí color verde? Apófisis pterigoides, ya otros me decían otras cosas, pero la mayoría sí se ha dado cuenta que son las apófisis pterigoides. ¿Cómo están formadas? Les he dicho. Lo único que y les hacía así dos rayas, ¿no ven? Lo único que tenían que decir, lo que es una ala interna y ala externa. Nada más, no me he ido a preguntar más qué pasa por aquí, qué pasa por allá. No hemos hablado nada de lo que es vasos sanguíneos, ni inserciones de músculo, ni nada. Ahora, aquí, que también he puesto a muchos estudiantes, les he dicho, ¿qué se llaman estos puntos? Bueno, la mayoría, afortunadamente, en esta diapositiva no ha tenido mucho conflicto, pero les marcaba esto que vemos aquí. ¿Qué es eso? Apófisis ascendente de este hueso maxilar, ¿no ve? Pero bueno, algunos estaban completamente perdidos. Ahora, cuando yo marco esto, ¿qué es? ¿Qué es eso? La cara externa de las alas mayores del esfenoides. Es exacto, la cara externa de las alas mayores del esfenoides. Y les he preguntado, ¿forma parte de qué fosa? De la fosa temporal. ¿No ve? Aquí arriba se supone que está lo que es la fosa temporal, nada más. Luego, a ver, en este hueso, ¿esto qué es? Aquí les decía que qué huesos vemos. Obviamente sacrocoxis, ¿no ve? ¿Y qué parte del sacrocoxis? Cara anterior. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Líneas transversales, eso nomás se llama. ¿Qué es esto? Agujeros sacros anteriores. Si me dicen agujeros, esa es la respuesta. ¿Qué les parece? ¿Qué es eso? Agujeros. ¿Cómo puede ser posible que ustedes piensen que esa respuesta puede darse por válida? Pónganse ustedes en la posición de que ustedes están calificando y que yo les diga, son agujeros. Pero agujero qué, agujero de dónde, agujero para qué. Entonces, no podía ser así nomás, ¿no? Ahora, después de marcado esto, que es todo lo que yo estoy marcando aquí, todo eso es la base. Todo eso es la base, ¿ya? Y en esta base, ¿qué elementos hemos encontrado? Estos que son los agujeros, perdón, los alerones sacros. Y me decían a veces, alas, algo así, alas, algo por ahí. Así me han respondido en decirme, ay, algo por ahí. O sea, ¿cómo voy a calificar algo por ahí? ¿Qué voy a poner? ¿Un punto por ahí o 0 puntos por ahí? Que me digan por ahí no es una buena respuesta, ya, por favor. Ahora, esto que estamos viendo aquí, si les muestro, ¿qué es esto? Les he preguntado. Y muchos me han respondido, es la base. No. La base, para que les quede claro, por favor, y no estemos confundidos. Todo esto que yo estoy aquí marcando, todo eso va a ser la base. En esa base encontramos lo que van a ser los alerones sacros, que son estos que les he preguntado casi a todos los que les he mostrado este hueso. Y después vamos a encontrar esto que también he marcado, que es
la cara superior del cuerpo de la primera vértebra sacra. Ninguno de los estudiantes me ha respondido. Es la cara superior de la, me decían, es la carilla articular, es la base. Esta es la cara superior de la primera vértebra sacra. Después les decía, ¿qué es esto? Estos son apófisis articulares, ¿no? A uno de los estudiantes le he preguntado, ¿qué se forma aquí? Y se lo he hecho un dibujo así, no sé si era una señorita o era un joven. Les he dicho, les he dibujado así, les he dicho, aquí tenemos nosotros el sacro, y aquí arriba tenemos lo que es L5, L4, y en este punto se forma algo aquí, que es precisamente eso. ¿Qué se llama? El promontorio, solo que no me respondieron en el examen. Ahora, aquí esto es bastante simple si ustedes ponen interés para estudiar. Y se van a dar cuenta que no es tan difícil como a veces uno piensa. Cuando hay algo que es interno, lógicamente eso significa que hay externo. Cuando hay algo superior, obviamente hay algo inferior. Cuando hay algo medial, hay algo que es lateral. Entonces, esta es la cara posterior del sacrocoxis. Les decía que tenemos aquí la cresta. ¿Qué cresta? Cresta sacra, así se llama, así, completo, nombre y apellido. Tienen que decir todo. A los lados, que resulta de la fusión de las apófisis espinosas. Si me dicen, yo les digo, ¿qué es esto? Y me dicen, apófisis espinosa. No, pues, no se llama así. No es apófisis espinosa. Es la cresta sacra que resulta de la fusión de las apófisis espinosas. Aquí, ¿qué cosas encontramos? Los canales sacros. Más hacia afuera, unas elevaciones que se llaman ¿qué? Tubérculos sacros postero-internos. Así, con todito es el nombre. Tubérculos, porque son eminencias, o sea, porque son partes elevadas. Sacros, porque obviamente están en el hueso sacro. Póstero, porque están atrás. Internos, eso ya me avisa que hay otros que también son externos. Entonces, tubérculos sacros póstero internos. Así todito, así se cansen, así tienen que decir. Después están los agujeros sacros posteriores. No solo agujeros, no solo posteriores. Tienen nombre completo. A veces dos nombres, a veces 3, a veces 4. Agujeros sacros posteriores, ¿ya? ¿Quién sale por ahí? Donde emergen las raíces posteriores de los nervios sacros. Aquí afuera, ¿qué tengo? Igual son partes prominentes, igual están en la parte posterior, pero ahora externa. Entonces son los tubérculos sacros postero externos. Si ustedes se ubican de esa manera, no va a ser algo que les resulte hablar de memoria sin sentido. Ahora, a uno de los estudiantes le he pintado eso. ¿Qué son? Esos obviamente son caras laterales, ¿no? Y ahí vamos a encontrar, si yo sé cuántas caras tiene este hueso, no tendría por qué confundir en las caras laterales. Aquí abajo, obviamente, lo que corresponde al hiato sacro con estas astas. Y aquí arriba, lo que es la entrada al conducto sacro, ¿no? Eso se les ha preguntado. O sea, realmente he ido con cosas que son amplias. Esto he preguntado, esta diapositiva he puesto para muchos estudiantes y les he preguntado qué es esto. Les estoy preguntando cosas que son, o sea, ustedes se suponen que han estudiado para ingresar a la universidad. Han pasado todo colegio, han salido bachilleres,
hay cosas que realmente no se puede admitir que no sepan qué es. ¿Ya? Tienen que estar ubicados en lo que es. Y bueno, les he dicho que es esto, apófisis odontoides, ¿no ve? ¿De quién? Voy a eliminar a los estudiantes que están con sus cámaras apagadas porque se les ha dicho muchas veces ya. Entonces no se sorprendan, por favor, ustedes de que les elimine. Y aquí, obviamente, lo que es el axis, que muchos ni me decían que se le llamaba, y este otro hueso, que es el atlas. Atlas y axis. Les he dicho qué se llama este y qué se llama este otro. Y algunos no sabían ni su nombre, entonces menos sus partes, ¿no? Aquí igual, algunos de los estudiantes. En esta diapositiva que he puesto para algunos estudiantes, ¿y por qué he puesto esta diapositiva? Porque se les ha explicado este hueso viendo precisamente de esta manera. ¿Y qué era lo que les preguntaba? ¿Qué es esto? Apófisis cigomática. Ni siquiera les he preguntado todas estas porciones del peñasco que también las hemos estudiado, sin embargo, son complejas, no les he preguntado. Les he preguntado qué es esto, apófisis cigomática. ¿Qué es esto? Si yo me doy cuenta en la posición del hueso, esta es apófisis mastoides, esta es la ranura digástrica, y esto que está aquí es la cavidad glenoidea donde se va a articular lo que corresponde al maxilar o la mandíbula. Solo eso se ha preguntado. Entonces, ¿por qué he hecho esta clase y por qué he querido explicarles y mostrarles todo esto? Para que ustedes vean de que las preguntas que se les hizo no eran para nada rebuscadas, no eran parte de la que no habíamos estudiado, que no se les había mostrado, de las que no habíamos pasado clase. No, no es que yo pregunte las letras chiquitas del libro, ni nada por el estilo. Se les ha preguntado lo más básico y más grande, siendo el contenido, no les digo sumamente reducido, sin embargo, tienen que tomar en cuenta que conforme va avanzando la gestión, el contenido se va incrementando y lógicamente todo se va sumando, ¿no? Se suma lo que tienen que estudiar, no es que por estudiar ya miembros superiores ustedes van a olvidar huesos del cráneo o vamos a dejar de hablar de los huesos de la cara, igual se les va a ir preguntando. ¿Y esto por qué lo hago de esta manera? Porque ustedes tienen que estar en anatomía, en un ejercicio constante de lo que son las piezas anatómicas. No hay otra forma de aprender anatomía, sino ir una vez y otra vez y otra vez volviendo a estudiar. Volver a estudiar no significa repetir el curso 1 y 1000 veces. Volver a estudiar significa que yo ya he avanzado, ya he estudiado, pasan unos días y tengo que volver a estudiar y volver a leer y recién se me van a ir quedando las partes anatómicas. No he hablado nada de músculos, no he preguntado nada de qué vasos sanguíneos pasan por aquí y por allá. Sin embargo, siendo las preguntas de esta manera, lamentablemente ustedes podían haber tenido mucho mejor su rendimiento y poder tener mejores calificaciones, sobre todo porque el contenido hasta ahora no era tan amplio como lo que nos espera. Bueno, ¿hay algún estudiante que tiene alguna pregunta? Antes de que alguien pregunte, una vez más les repito, las calificaciones que ustedes tienen en realidad, o sea, está mayor la nota de la que verdaderamente han sacado. ¿Y esto porque, como les decía, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de que no han respondido nada y por no ponerle 0, se les ha puesto 5. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Oliva Karen Delgado, adelante.
Sí, doctora, buenas noches. Tenía duda con mi nota y no sé si habría la posibilidad de que me diga mi nota de formulario y oral, por favor, solo para aclarar. ¿Solo para qué? Para aclarar, porque pensé que había dado bien, pero A ver, Oliva Karen Delgado. Ahorita. ¿Qué día diste? yo he sido el primer grupo que he dado de oral, el grupo oral. Ah, el primer grupo. Sí, ya. Claro. Ahora, algo que tiene que quedar bien claro. Un ratito voy a buscar tu formulario. Cuando se les hace una pregunta y les digo, por ejemplo, esto es cuántas caras tiene, interno, externo, esta qué cara es, y me dicen cara interna. Y luego dicen, no, cara externa. Y les digo, bueno, al fin, ¿qué cara es? No, es cara interna. O sea, van cambiando así de una y otra y luego les digo, y esta parte es así, así, y resulta que la que va dando más las respuestas soy yo, y ustedes me dicen, sí, esto así es, sí, así era, ¿no ve? Solamente para que se den cuenta. Entonces, lógicamente, el examen lo estoy dando yo. Si yo le estoy respondiendo, entonces, ¿qué nota les voy a poner? ¿No ve? Ahorita vamos a ver, Karen eres, ¿no? Estoy buscando, dame un tiempito, por favor. Estoy buscando. ¿Cuánto tienes en el formulario? ¿Alguien más tiene alguna pregunta aparte de su compañera? Nadie más. Bueno, entonces les voy a pedir a los demás estudiantes que se pueden retirarse, que algunos creo que ya están, me he pasado ya de la hora. Voy a quedar con Oliva porque estoy buscando tu formulario y enseguida te muestro ya. Está bien, doctor. Los demás, como ya les dije, si como he preguntado, nadie más tiene preguntas, entonces se pueden retirar. Porque aquí tengo que buscar uno por uno. Buenas noches. Hasta luego, doctora. ¿Cuál es tu correo electrónico? Buenas noches. Hasta luego, doctora. Hasta luego.